No sigas viendo todavía. Mira a tu alrededor. No en plan rápido, de verdad. Fíjate en los detalles. En los objetos pequeños. En las esquinas de la habitación. En cómo cae la luz sobre las superficies. Todo está exactamente donde debería estar. Vale. Ahora sí. Porque lo que estás a punto de escuchar tiene un problema. Cuanto más lo entiendes, más empiezas a notar cosas. Y según algunos archivos que encontré, ese es exactamente el momento en el que empiezan los ajustes. Hace unas semanas empecé a explorar partes de Internet que no aparecen en ningún buscador. No es lo típico que ves en vídeos sobre la Deep Web. Eso es superficie comparado con esto. Estoy hablando de estructuras descentralizadas, foros sin índice, páginas sin nombre donde no puedes buscar nada, solo acceder si ya sabes exactamente dónde estás entrando. En estos sitios, los hilos no tienen títulos. No hay nombres llamativos. Solo identificadores y marcas de tiempo. Y algo más raro, muchos desaparecen. No se archivan, no se borran de forma normal, simplemente dejan de existir. El primero que encontré tenía un identificador extraño, Archchef Room Integrity 4 horas 13 minutos y 22 segundos. No había descripción. Solo un mensaje fijado arriba. If you notice it, don't document it. Lo abrí. El primer mensaje era de un usuario llamado Cat Delta 17. No había perfil, ni historial, ni avatar. Solo texto. Mi habitación mide 2 metros de ancho. Siempre lo ha hecho. Hoy mide más. No mucho. Pero la pared izquierda está más lejos. Pensé que era otro intento de historia creepypasta. Pero seguí leyendo. 6 minutos después, el mismo usuario escribió. Acabo de medir otra vez. 6 metros. Luego otro mensaje. La puerta ya no está centrada. Y otro más. Los objetos están en su sitio, pero no exactamente. Lo interesante no era lo que decía. Era como lo decía. No había dramatismo. No intentaba asustar. Era como leer el registro de alguien documentando un error técnico. El usuario empezó a describir su habitación con una precisión absurda. Distancias entre muebles. Ángulos de las paredes. Posición exacta de la cama respecto a la ventana. Incluso subió un esquema dibujado a mano. En el dibujo había 2 versiones de la habitación superpuestas. La original y la actual. No coincidían. No era una distorsión. No era perspectiva. Era otra configuración. Después escribió. La esquina noreste ahora forma un ángulo imposible. No son 90 grados. Pero tampoco es agudo ni obtuso. Es otra cosa. Ahí empecé a prestar atención. Los siguientes mensajes eran cada vez más cortos. Hay más espacio detrás del armario. No recuerdo haber tenido ese enchufe. La luz tarda más en llegar a la pared. Y luego este. No voy a volver a dormir aquí. El hilo duró unos 40 minutos. El último mensaje decía. Si alguien entra en la habitación y no soy yo, no le habléis. Después de eso, nada. Intenté guardar la página. Error. Intenté copiar el contenido. Error. Volví a cargarla. El hilo ya no estaba. Pensé que era un sistema para evitar que la gente archivara el contenido. Pero entonces encontré otro hilo. Y luego otro. Y otro más. Todos tenían el mismo patrón. Usuario anónimo. Evento imposible. Actualizaciones en tiempo real. Final abrupto. Y todos compartían algo más, las horas. Entre las 2 y las 4:30 de la madrugada. El primero que encontré tenía un identificador extraño, Archchef Room Integrity 4 horas 13 minutos y 22 segundos. Solo un mensaje fijado arriba. 6 minutos después, el mismo usuario escribió. Luego otro mensaje. Y otro más. Después escribió. Y luego este.
El último mensaje decía. El siguiente archivo que logré leer completo estaba marcado como Transit Anomaly B3 Entry Log 258. Era más largo. Y mucho más específico. El usuario describía entrar en una estación de metro que usaba todos los días. Bajó las escaleras, pasó el control, caminó hacia el andén y vio algo que no debería estar ahí. Un cartel. Plataforma B3. El problema es que esa estación solo tenía B1 y B2. Pensó que era una ampliación reciente. Bajó las escaleras hacia ese nivel. Y según su descripción, todo funcionaba perfectamente. Luces encendidas. Pantallas mostrando horarios. Anuncios en las paredes. Pero no había nadie. Ni una sola persona. Y el silencio no era normal. No hay eco. Es como si el sonido no rebotara. Desaparece. Caminó por el andén. Contó pasos. Aproximadamente 80 metros de largo. Pero ese espacio no existe en ningún plano oficial. Luego escribió algo que me dejó pensando. El tren llegó. Pero no hizo ruido al frenar. El tren se detuvo frente a él. Las puertas se abrieron. Dentro había gente. Sentada. De pie. Pero inmóvil. Parecen renderizados. No entró. Retrocedió lentamente. Subió de nuevo a B2. Cuando miró hacia atrás, la escalera ya no estaba. En su lugar había una pared. Lisa. Sin marcas. En varios hilos encontré la misma frase repetida. Don't document it. Al principio pensé que era una especie de paranoia colectiva. Pero luego encontré algo diferente. Un hilo que no era un testimonio. Era una advertencia. Tenía un identificador simple, Meta Observation Limit Thread 01. Solo había un mensaje. El sistema corrige lo que se vuelve consistente. Debajo, una lista. Medir, acelera cambios. Fotografiar, provoca reemplazo. Compartir, activa corrección. Y una última línea. La percepción es tolerada. El registro no. Eso lo cambia todo. El siguiente archivo que logré leer completo estaba marcado como Transit Anomaly B3 Entry Log 258. Un cartel. Plataforma B3. Luego escribió algo que me dejó pensando. En varios hilos encontré la misma frase repetida. Tenía un identificador simple, Meta Observation Limit Thread 01. Solo había un mensaje. Debajo, una lista. Y una última línea. El siguiente caso fue el más inquietante de todos. El archivo estaba marcado como Identity Loss Archive Gap 37. El usuario afirmaba tener 42 años. Pero no podía demostrarlo. Todos sus documentos indicaban que tenía 29. Pensó que era un error administrativo. Pero entonces empezó a revisar su vida. Su historial laboral empezaba hacía solo 5 años. No había registros médicos anteriores. Fotos familiares, incompletas. Lo peor no era eso. Su familia no recordaba nada de lo que él decía. Les hablo de viajes. De momentos. De cosas que vivimos juntos. Me miran como si estuviera inventando. Pero él recordaba todo. Fechas exactas. Conversaciones completas. Detalles que no podrían ser inventados. Intentó comprobarlo. Fue a lugares que recordaba. Algunos no existían. Otros sí, pero eran diferentes. Es como si mi vida anterior fuera una versión descartada. Luego escribió algo que me hizo parar. He encontrado a otra persona aquí que recuerda cosas similares. Pero no coincidimos completamente. Solo hasta cierto punto. Después, nuestras historias divergen. Eso implica algo más que pérdida. Implica reemplazo selectivo. Como si múltiples versiones de una misma vida existieran, y solo una quedara activa. Después encontré referencias a algo llamado stutter. Pequeños fallos en la física. Objetos que vibran ligeramente.
Sombras que no coinciden con la luz. Movimientos que tienen retraso. Un usuario describía cómo una taza cayó de la mesa y durante un segundo atravesó la superficie. Luego volvió a aparecer encima. Pero no intacta. La base está deformada. Como si hubiera estado en dos estados a la vez. Eso no es percepción. Eso es interacción física inconsistente. El archivo estaba marcado como Identity Loss Archive Gap 37. Pero nada comparado con el siguiente archivo. El identificador era Scabax TerraVent 421. El usuario no subió imágenes. Solo una descripción. Porque, según él, las imágenes no sobreviven. Dijo que durante unos segundos, el cielo cambió. Las nubes se separaron. Y detrás, no había cielo. Había estructura. Patrones repetidos. Líneas geométricas. Un fondo que no era infinito. No parecía un espacio real. Parecía una superficie. Como si el cielo fuera una capa. Y algo hubiera fallado. En varios hilos, los usuarios empezaban a conectar los eventos. La teoría más repetida era simple. No es que la realidad esté fallando. Es que está saturada. Demasiados procesos. Demasiados detalles. Demasiados observadores. Y el sistema empieza a recortar. A simplificar. A reemplazar partes. Como un programa que reduce calidad para no colapsar. ¿Y nosotros? No deberíamos notarlo. Pero algunos lo hacen. Y cuando lo hacen, algo pasa. Muchos hilos terminan igual. El usuario empieza a notar cosas. Las mide. Las documenta. Las comparte. Y entonces, desaparece. No del foro. De la conversación. Otros usuarios dejan de responder. Sus mensajes ya no aparecen. O aparecen modificados. Como si nunca hubiera dicho ciertas cosas. Como si hubiera sido corregido. Ahora vuelve a mirar a tu alrededor. No rápido. Fíjate bien. En los detalles pequeños. En las distancias. En cómo encajan las cosas. Hay algo ligeramente fuera de lugar. Algo que no puedes explicar, pero tampoco ignorar. Porque si lo hay algo que deberías entender. En todos los registros que leí, hubo un momento previo. Un instante en el que alguien dudó. En el que pensó. Esto no encaja. Y en lugar de ignorarlo, decidió observar más. Medir. Confirmar. Y ese fue el punto de inflexión. Si estos archivos son reales, entonces hay una regla muy simple. La realidad tolera que la observes, pero no tolera que la confirmes. Así que si has notado algo mientras escuchabas esto, no lo apuntes. No lo midas. No intentes probarlo. Porque si cruzas esa línea, no hay error. Solo corrección. Y normalmente, cuando ocurre, ya es demasiado tarde. El identificador era Scabax TerraVent 421. Porque, según él, la teoría más repetida era simple. ¿Y nosotros? ¿Y cuándo lo hacen? Y entonces, porque si lo hay, en el que pensó, y en lugar de ignorarlo, si estos archivos son reales. Así que si has notado algo mientras escuchabas esto, porque si cruzas esa línea, y normalmente, cuando ocurre,